Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren pero muy bien el día de hoy. Les comento, para empezar, que no estoy, así como ayer, no estoy en el lugar habitual de grabación, ¿ya? Estoy improvisando un poquito para poder llegar a ustedes. Y les comento también, cierto, que esta clase está siendo grabada a un horario distinto, pero el mismo día en que ustedes la van a ver, ¿ya? Lo estoy grabando un poquito más temprano porque a la hora habitual de clase no me es posible poder grabarla. Ya estoy en un lugar un poquito aislado, ya con poquita energía eléctrica y poquita señal. Ya me prestaron una red, de hecho, para poder llegar hasta ustedes el día de hoy. Así que en caso de que, ojalá que no pase, pero de que se cortara la grabación o de que se cortaran en el fondo que se corte la clase abruptamente, podría ser por eso, ya, por si acaso. Así que eso, ya, el día de ayer estuvimos hablando, ya, bueno, y mañana deberíamos ya estar más normal, ya, por si acaso. Y con respecto a la clase del día de ayer, estuvimos hablando acerca de sistemas de lubricación, ¿ya? Aparte vimos sistemas de motor, aparte vimos suspensiones, ¿ya? Ya hablamos de los sistemas de lubricación en los motores de 2 y de 4 tiempos, ¿ya? Y ahora vamos a hablar acerca del sistema eléctrico, ¿ya? Vamos a hablar acerca del sistema eléctrico, un poquito de calor. Ah, ahí sí. Vamos a hablar acerca del sistema eléctrico el día de hoy para empezar, ¿ya? Entonces, recordemos que estamos en una clase de moto, ¿ya? Yo soy Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Ahora tenemos la batería. ¿Qué es la batería? La batería es un acumulador de carga, ¿ya? En estos momentos, muy común, ¿cierto? Las baterías se utilizan para todo. El computador tiene batería, los celulares, todo, absolutamente todo ahora viene con batería. En la moto, la batería, la gran gracia que tiene es que mantiene una energía guardada para que podamos poner en funcionamiento la moto nuevamente sin esfuerzo, solamente por medio de un botón. Esa es la principal, es el principal función de la batería, ¿ya? Es la principal función de la batería. Esa batería, ¿cierto? También debemos entender que esa batería a su vez trabaja como una especie de colchón para la carga, ¿ya? Cuando yo estoy usando la batería, ¿cierto? Y está autocargándose la moto, porque la moto tiene la batería para cuando está parada, pero cuando se pone en funcionamiento empieza a generar su propia energía, ¿ya? Una parte que se llama magneto o estator, también le dicen, ¿ya? Que es como un alternador, pero aplicado precisamente para la moto, ¿ya? En el alternador, en el auto, perdón, el alternador es el que provee energía para la moto. En la moto, ¿cierto? Es este suerte, algo muy parecido al alternador, pero mucho más pequeñito, con mucha menos potencia, podríamos decir, genera menos, pero aún así genera y sirve. ¿Ya? ¿Para qué? Para cargar nuestra batería de moto, que también es más pequeña, obviamente, que un vehículo. Las baterías, el porte de las baterías depende normalmente del porte del vehículo. Vehículos más grandes, camiones, buses, baterías grandes, automóviles, camionetas, baterías medianas y motocicletas, baterías pequeñas. ¿Ya? Así como lo podríamos como identificar. ¿Ya? Acá dice que la energía eléctrica para las luces procede de la batería. Eso está bien, pero recordemos también que a su vez la batería se está cargando por medio de este pequeño generador que al girar con el movimiento del motor va generando energía para nuestra batería. Después dice, la batería contiene ácido sulfúrico, que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Las baterías normalmente más antiguas son las que tenían este sistema como de ácido
sulfúrico, ¿ya? Digamos en forma líquida. Esas baterías normalmente tenían un mantenimiento que era rellenarlas con agua destilada cada vez que era necesario. En la actualidad, la mayor parte de las baterías, no sé si todas, pero la mayor parte de las baterías ya no necesitan ese mantenimiento. De hecho, se venden como baterías libres de mantenimiento, porque ya no traen este electrolito adentro, adentro, ¿cierto? Que es agua destilada más ácido sulfúrico, ya no lo traen en forma líquida, sino que lo traen en forma de gel, ¿ya? Y ya no se consume como se consumía antiguamente. En la actualidad, las baterías duran aproximadamente puestas en un vehículo entre 2 y 3 años, dependiendo de muchos factores, ¿ya? Por ejemplo, la calidad propia de la batería y el buen funcionamiento del sistema que tenga el vehículo. Es decir, si el vehículo, el sistema de eléctrico está más o menos nomás, puede ser que la batería dure menos, ¿ya? Pero en óptimas condiciones, la batería debería durar aproximadamente unos 3 añitos, ¿ya? Entonces, dice que la energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo, por lo tanto peligroso para la piel. Y al entrar en contacto con la ropa también puede destruir, ¿ya? Eso es normalmente para estos electrolitos tradicionales antiguos, ¿ya? Cosa importante, hablando de las baterías, debemos saber que las baterías pueden llegar a explotar. Si una batería explota, ya, sobre todo si es una batería, no me ha pasado con una batería de gel, ya, pero sobre todo si una batería, en realidad cualquier batería va a hacer lo mismo de lo que yo quiero explicar ahora. Si una batería explota, la explosión de la batería es muy violenta, ¿ya? Imagínense que hay videos de baterías de celulares que son así de chiquititas, ¿cierto? Que le explotan a las personas en las manos, o por ahí apareció un video de alguien que le explotaba el celular en el pantalón, etcétera, ¿ya? Es una batería pequeñita. Imagínense qué pasa cuando la batería es de este porte, como el caso de las motos, o de este porte, ¿cierto? En el caso de una camioneta o de un auto. La explosión de una batería es muy violenta, ¿ya? Muy violenta, podría llegar a ser traumática para algunas personas. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Si la batería tiene 2 años y medio y empezó a fallar, cámbiala, porque no se va a recuperar. No sirve de nada que usted la cargue, la mande a cargar de nuevo, no sirve de nada. ¿Por qué no sirve de nada? Porque usted eh, no va a conseguir nada y está arriesgándose a que esa batería pueda entrar en corte o pueda explotar inclusive eventualmente. Ya si es que es mucho lo que la cargan. Esto normalmente sucede cuando se saca la batería y se pone a cargar con un cargador externo. Puede pasar eso. Ya obviamente hay cargadores que son más seguros y cargadores que son más peligrosos. Entonces hay harto género que cortar ahí, pero lo que quiero que ustedes me entiendan es que las baterías, digamos que no tienen arreglo, son desechables. Se echó a perder, está dentro del tiempo más o menos que se echan a perder, no hay que seguir batallando con ella, se saca, se cambia y nos olvidamos de los problemas por unos 2 o 3 años más. Ya hay que contemplar el gasto en batería cuando uno tiene un vehículo. ¿Ya? Entonces dice, la batería de la energía eléctrica procede, ¿cierto? Perdón, la batería eléctrica para la luz se procede de la batería, ya explicamos esa parte, sabemos que contiene ácido sulfúrico y que si fuera una batería con mantenimiento y necesitamos agregarle algo, lo único que se le agrega es agua. Después tenemos los fusibles, ¿ya? Dice, los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables, ¿ya? Los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Aquí dejamos de hablar de la batería y nos pusimos a hablar de los fusibles, ¿ya? Súper importante, los fusibles es algo que todos deberíamos entender cómo funcionan. ¿Por qué? Porque el fusible es un concepto de seguridad muy, muy antiguo. Ya las casas de los tatarabuelos que tenían electricidad ya tenían un sistema de fusibles, imagínense. Ya los vehículos más antiguos que yo he visto ya traen sistemas, ¿cierto?, con fusibles. Pero, ¿qué pasa? Aún las personas siguen mal usándolos. Y cuando los mal usan, lo que pasa
es que se van a, entran, digamos, en riesgo de que pase algo y algo grave, ¿ya? Entonces, siempre traten de usar los fusibles de forma correcta, ¿ya? ¿Y cuál es la forma correcta? Bueno, eso es lo que vamos a explicar ahora, ¿ya? Para empezar, el fusible es para proteger los cables y los sistemas eléctricos de cualquier cosa, ¿ya? Las casas también tienen fusibles, ¿ya? Pero distintos, les llamamos automáticos. ¿Cuál es la gracia de los automáticos? Que se baja el automático y yo después lo subo y vuelve la corriente nuevamente si es que soluciona el problema. En los fusibles no, el fusible se corta, hay que sacarlo y poner otro. Esa es la diferencia, pero los dos cumplen la misma función, ¿ya? Entonces, cuando yo tomo el fusible, ¿cierto? Estamos aquí, tomamos este fusible, lo sacamos, ¿cierto? Ponemos otro fusible, volvemos a restablecer el sistema. Vamos a explicar un poquito más allá cómo es la instalación, cómo se configura este fusible para que funcione bien. Es para mí muy importante que ustedes entiendan esto porque les va a servir, aparte de para el examen, les va a servir para toda su vida, porque hay muchas cosas que tienen fusible, casi todas las cosas eléctricas tienen algún tipo de fusible. Imagínense que esto es un cable, ¿ya? Este cable soporta 12 amperes. La ampere es una cantidad de corriente. A eso se refiere los amperes, a la cantidad de corriente. Entonces este cable soporta 12 amperes. Esos 12 amperes los sacamos, ¿cierto? Lo cortamos. O sea, perdón, ese cable que soporta 12 amperes lo cortamos y lo unimos con un fusible. Pero ojo, el fusible que le vamos a poner no soporta 2 amperes, soporta 10, soporta menos amperes. Y el cable y el sistema ese, por ejemplo, va a trabajar idealmente, ¿ya? Se configuró para que trabajara con 8 amperes, por ejemplo, ¿ya? No son los números reales o exactos, pero es para que se vaya entendiendo. Entonces, en su normal funcionamiento va a estar consumiendo 8 amperes. ¿Se va a quemar el fusible de 10 amperes? No, porque el fusible se va a quemar a los 10 amperes. ¿Cuándo se va a elevar la corriente? Cuando haya un desperfecto en el sistema como lo que llamamos como cortocircuito. Entonces, cuando se eleva la corriente, se va a cortar el cable, perdón, se va a cortar el fusible, ¿ya? Y se va a cortar a los 10. Y como el cable soporta 12, nunca estuvo con más de 10 y nunca llegó a su límite de 12. Por ende, al cable y al sistema no le pasó nada. ¿Qué pasó? Que el fusible se cortó y como el fusible se cortó, la corriente dejó de pasar y no dañó nada. Esa es la gracia. ¿Ya? Después de eso, tenemos, después de ese fusible, ¿cierto? Tenemos algo muy importante que se llama, después de eso, tenemos algo muy importante que se llama, eh, se me fue esa idea, pero va a volver. Ustedes saben que después vuelve la idea. ¿Ya? Hay alguien conectado a esta hora del día. Vamos a ver quién es. Denise Cortés, ¿cómo estás? Hablas con el profesor Ricardo Cornejo. Cuéntame a qué clase te estás conectando, Denise. Esta es una clase de clase C que estamos grabando, por si acaso. Me puedes hablar a través de los comentarios, estimada. Perdón, a través de la sección de preguntas y respuestas me puedes hablar, Denise. Ya. Entonces, ¿qué es lo que gano con eso? Gano que el cable, que soporta 12 amperes de cantidad de corriente, nunca va a llegar a ese límite, por lo tanto siempre va a estar en buen estado. Esto es lo que se me había olvidado, se me había ido la idea. Cuando el fusible se corta, lo que está haciendo es avisarme de que hay o de que hubo un problema, ¿ya? Si hay o hubo un problema, significa, significa que yo debo solucionarlo para poder seguir
adelante. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo que dijo Denise. Ah, ok, Denise. No, no hay ningún problema. Lo que pasa es que estamos grabando esta clase en un horario distinto al habitual. Por eso quizás, ¿ya? Pero no hay problema. Si te quieres quedar, lo puedes hacer, ¿ya? Ya. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de que el cable nunca va a recibir daño si es que el fusible se usa de forma adecuada. El fusible al cortarse me dice, ¿hay o hubo un problema? Si yo lo saco, pongo uno nuevo y el sistema se restablece, uno nuevo de iguales características, yo no puedo cambiar el tipo de fusible. No puedo cambiar la cantidad de amperes del fusible. El tipo quizás lo puedo cambiar, pero no la cantidad de amperes. Si ese sistema viene con un fusible de 10 amperes, siempre hay que reemplazarlo por uno de 10 amperes, nunca por uno mayor, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo este sistema, ¿cierto? Va a permitir que yo tenga protegido de los cortocircuitos. Si yo me protejo de los cortocircuitos, voy a poder eh, tener, ¿cierto? En óptimas condiciones todo el sistema a un bajo costo. Entonces, les dije que este sistema, este fusible, permite que yo me pueda enterar de lo que pasó o de lo que está pasando, ¿ya? Esa es la gracia. Permite que yo me pueda enterar de lo que está pasando, ¿ya? Ahora, esto también es muy importante. Si yo me entero de lo que está pasando, puedo solucionarlo antes de que el sistema falle de forma generalizada o de forma masiva. Ahora, recuerden que les dije que si yo restablezco el sistema, o sea, pongo un fusible nuevo y se restablece el sistema, ¿cierto? Normal, significa que la falla ocurrió en un momento determinado, pero ocurrió y desapareció. Así, en términos bien generales, los fusibles se queman cuando un cable positivo y uno negativo se tocan. Ahora, debemos saber que en los vehículos toda la parte metálica es negativa. Por lo tanto, si un cable positivo se pela, por ejemplo, y toca una parte desnuda del metal, va a ser un cortocircuito de inmediato. Por eso es más o menos común que pase. Puede pasar que los cables hicieron esto, se tocaron, quemaron el fusible y se despegaron. Y a lo mejor nunca más va a volver a pasar eso. Por lo tanto, yo saco el fusible, ¿cierto? Y pongo el fusible nuevo, ¿ya? Y voy a solucionar el problema y listo, nunca más pasó. Ya también puede ser porque en alguna parte hubo mucha humedad en el sistema, un poquito de agua también podría pasar. Después se secó y nunca más me dio ese mismo problema. Pero, cuando hay que poner mucha atención? Cuando yo pongo un fusible nuevo, ¡clac! Y se vuelve a quemar. Pongo un fusible nuevo, le doy contacto a la moto, ¡clac! Se vuelve a quemar. ¿Ya? Pueden ser los dos casos, con contacto o sin contacto. En esos casos es cuando las personas dicen erróneamente que el fusible está malo. O el fusible, a lo mejor, a veces la gente lo compra en los locales así como que venden cosas chinas. Y dice, no, este fusible es chino y es malo, por ejemplo. ¿Ya? El fusible no es malo. Ya, de hecho, yo creo que todos los fusibles del mundo se hacen en China, yo creo. O al menos la inmensa mayoría. Yo creo, no sé. Pero es importante que yo pongo acá, ¿cierto? El fusible, pongo el fusible. Y si se vuelve a quemar, no es que el fusible esté malo, es que el sistema está malo y está quemando nuevamente el fusible. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Tomar la moto y llevársela a una persona que sepa, a un eléctrico, para que pueda solucionar, ¿cierto?, este problema. ¿Ya? Lo que no debo hacer jamás es poner un fusible que sea más grande de de las posibilidades. Cuando yo hago eso, a veces la gente lo hace y aparentemente no pasa nada.
Pero en el tiempo, los cables se van degradando, se van rompiendo, eso es lo menos que pueda pasar. Y a lo mejor en un año más me va a dar una falla grande porque los cables están todos ya con su aislante deteriorado. ¿Por qué? Porque el cable está trabajando con un poquito más de temperatura del que tiene que trabajar. ¿Ya? Ahí me estoy yendo a hilar un poco fino. ¿Ya? Y otra cosa que puede pasar, si es que yo aumento la capacidad del fusible para que no se queme, lo que va a pasar es que se puede producir inclusive un incendio en el vehículo. Y es una de las causas comunes por las cuales los vehículos se incendian, ¿ya? Entonces, ojo con ello, las motos se incendian, ¿ya? Y no poco. ¿Por qué? Porque a veces las mantenciones que le hacen o los cuidados que les dan son insuficientes y manipulan, ¿cierto? Por ejemplo, el sistema de fusibles. Los sistemas de fusibles y las medidas y todo eso están justamente para evitar que nosotros le, o sea, que en alguna parte del sistema esto aumente mucho la temperatura. Ya, justamente son para evitar eso. Ya, sigo adelante entonces. Dice, voy a leer lo que dice acá ya. No me acuerdo si lo leí, pero lo voy a leer ahora. Dice, los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. Importante, dice, el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. ¿Ya? Súper, súper, hiper, mega importante, queridos amigos. El motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. ¿Ya? Importantísimo, importantísimo. Sigo. No, no sigo, voy a explicar esa parte mejor. Hay motores, ¿cierto? Perdón. Sí, motores, bueno, motos mejor, más general. Hay motos y yo las prendo con un botón. Rum, rum. En la actualidad, en la ciudad, es lo que más se ve. Y hay motos que normalmente para deporte muchas veces, ¿cierto? O las motos para los niños, estas de 50 cc también, se echan a andar como dándoles cuerda, ¿ya? Que ya sea, se tira un cable, ¡rum! Como las motosierras, o se saca un pedal hacia el lado y se le pega una patada hacia abajo bien fuerte y con eso el motor empieza a girar y parte, ¿ya? Ahí tenemos dos tipos de forma de arranque en la moto y eso es lo que les dice acá, ¿ya? Recuerden que en las partes azules hay información que recurrentemente puede servir para preguntas que aparezcan en los formularios o en los cuestionarios, perdón, cuestionarios, no formularios, ¿ya? Eso. Sigo adelante con el siguiente tema. Recuerden que estamos hablando, ¿cierto?, de condiciones técnicas de motocicleta, ¿ya? Ya. Ahora vamos a hablar acerca del sistema de combustible. Dice, este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador y un filtro de aire. El combustible se mezcla con el aire en el carburador. Los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador. ¿Ya? Ahí tenemos varios puntos. Para empezar, cuando dice inyección directa, en realidad debería decir inyección electrónica. ¿Ya? No es que esté mal decir inyección directa en lo más amplio de lo que se podría entender de este texto, pero digamos que la inyección directa es un tipo de inyección electrónica. Entonces, si lo queremos decir de forma general, deberíamos decir inyección electrónica.
¿ya? Algunas motos poseen inyección directa y otras indirecta, ¿ya? Eso ya es un concepto bien técnico. Pero hablemos de inyección electrónica para poder ser explicativos, ¿ya? Las motos modernas, estoy hablando de que ya llevamos muchos años ya con inyección electrónica en las motos. Yo tengo una moto año 2008 que ya es con inyección electrónica, ¿ya? Y tengo otra 2018 que también viene con inyección electrónica, ¿ya? Así como anteriormente, una moto que lamentablemente me robaron. Qué terrible, todavía sufro por esa moto. Esa moto era del año 2000, me parece. No sé si 98 o 2000. 2000 parece que era, ¿ya? Y esa moto tenía carburador, ¿ya? ¿Cuál es mejor? Los dos andan bien, pero 100% mejor, desde mi punto de vista al menos, inyección electrónica. ¿Por qué? Porque tengo menor consumo de combustible, mejor potencia, menos emisiones, ¿ya? Eso es en el fondo inyección electrónica. Siempre va a haber gente que le diga, no, eran mejor los carburadores. Ya, básicamente eso la gente lo dice cuando tuvo algún tipo de problema con la inyección y le salió caro arreglarlo o le costó arreglarlo. ¿Por qué? Porque de los mecánicos que ven que arreglan motos, yo creo que el 99% sabe de arreglar carburadores, pero a lo mejor solo el 10% o el 50%, no sé, un número estoy diciendo menor, ¿cierto? Bastante menor, sabe arreglar inyección electrónica en este momento, ¿ya? Y ya llevamos harto tiempo con inyección electrónica, que fue exactamente lo mismo que pasó con los autos, ¿ya? En los autos y camionetas, vehículos livianos, digamos, la inyección electrónica se exigió desde el año 93 adelante. Vehículo año 93, ninguno puede ser ya con carburador, por decirlo así, ¿ya? Y si tiene algún tipo de carburador, sería algún tipo de carburador con algún tipo de gestión electrónica, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Ojo con ello, la inyección electrónica, desde mi punto de vista, es 100% mejor que un sistema con carburador, ¿ya? Entre otras cosas, ¿ya? Los sistemas de inyección electrónica se adaptan solos, ¿ya? Por ejemplo, yo ahora ando por acá, por las montañas, y el auto, que también es con inyección electrónica, ¿cierto? Obviamente, tiene una barrita, y muchos de los autos de ustedes o los autos que hayan andado van a ver que tiene una barrita de consumo de combustible. Cuando voy subiendo, así la subida es muy empinada, me muestra que está gastando mucho combustible. ¿Por qué? Porque el auto detecta que está subiendo y que necesita más potencia en el motor, por lo tanto se inyecta más combustible para poder satisfacer la exigencia que está pidiendo el conductor. Entonces le inyectamos, y va subiendo. Claro, en ese momento gasta un poquito más de combustible, pero cumple la misión. Lo que no pasaba con el carburador, ¿ya? El carburador se seteaba para cierta cantidad y cierto nivel de conducción, y si uno le pedía más, probablemente podía quedar corto. Ya habían unos carburadores, obviamente, más refinados, menos refinados, pero básicamente era más o menos así, ¿ya? Entonces, tenemos que el sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, ya. Hablemos primero del sistema de carburador. ¿Ya? Ya les expliqué las bondades de la inyección electrónica, ¿ya? Que aplica para las motos, para los autos, para los camiones, para lo que le pongamos inyección electrónica, aplica, ¿ya? Que es como más flexible, digamos, en su entrega de potencia. Y ojo, cuando la inyección pueda, va a recortar al máximo la cantidad de combustible que usa para gastar menos combustible, para generar menos emisiones contaminantes y para andar bien, ¿ya? Ya, ahora sí, nos vamos un poquito a lo que dice acá, ¿ya? Dice, este sistema está compuesto por un estanque de combustible, ¿ya? Hablando del carburador, sistema con carburador. Estanque de combustible, llaves, que normalmente son llaves de paso para dar o cortar el paso de gasolina,
o de benzina, como le llamamos normalmente, ¿cierto? Combustible, llaves. Después, conductos, ¿ya? Tubos, mangueras, etcétera. Un filtro de gasolina para que la gasolina pase al motor lo más pura posible y no ensucie el carburador. Un carburador propiamente tal, ¿cierto? Que una pieza metálica como este porte. Y un filtro de aire que es el encargado de filtrar el aire que va a entrar hacia la moto, ¿ya? Entonces, es muy importante hablar de esto. Cuando hablamos de estos filtros, ¿cierto? De combustible, perdón, de estos filtros de combustible o de aire, debemos saber que los filtros también se cambian según lo que el fabricante diga, por si acaso. Ya, pero hablando en comparación con el sistema de inyección electrónica, lo que vamos a cambiar acá es principalmente el carburador. Cuando tengo una moto con carburador, eran las piezas que dije anteriormente y que están escritas acá. Cuando estamos con inyección electrónica, cambiamos el carburador por una bomba de combustible que manda combustible a presión y un inyector de combustible que permite que eso se abra o se cierra según lo que la computadora, porque ahora incluimos una computadora de inyección, diga, y esa computadora va a tomar decisiones dependiendo de la acción de unos sensores. Los sensores le van a indicar, por ejemplo, la temperatura del aire, la cantidad de aire, ¿ya? El flujo, digamos, de aire, la temperatura de aire y a lo mejor también la presión de aire que va a haber dentro de, perdón, la presión de aire que va a haber dentro del eh, sistema, ¿ya? También se va a fijar en la temperatura que hay en el ambiente, etcétera. Dependiendo de los sistemas va a tomar más o menos parámetros. Y con eso va a tomar la decisión de si inyectar más combustible o inyectar menos combustible. ¿Ya? También controla la chispa de los motores en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos también controla la chispa de los motores. Cuando controla la chispa de los motores, permite, ¿cierto?, que esos motores puedan funcionar de la mejor forma posible, eh, tirando la chispa un poco antes o un poco después, dependiendo de lo que se va censando y de lo que se va averiguando. ¿Ya? Entonces, sistema de combustible, el sistema está compuesto por estancia de combustible, ya es conducto, ya lo vimos. En el caso de inyección electrónica, eliminamos el carburador, ponemos el inyector con el computador, los sensores y actuadores. Y además debemos saber, denme un segundo, por favor, perdón. Y además debemos saber que el combustible se mezcla con el aire en el carburador. Cuando volvemos a hablar del carburador, el carburador es para mezclar el aire con el combustible, ¿ya? De forma que en vez de que salga o llegue un chorro de combustible al motor, que nos sirve para quemarlo bien, llegue como una nube de combustible y aire. Y eso sirve para quemarse y se quema mucho más fácil, es mucho más fácil poder obtener un buen trabajo de ese motor de esa forma. Después dice o habla acerca de, bueno, un cuadro azul, que ya saben lo que significa, y esto también sirve mucho, incluso sirve para cuando van a comprar una moto o un auto, cualquier cosa que ocupe gasolina, aplica esto y que sea de cuatro tiempos, ¿ya? Un auto o una moto común y corriente les sirve esta explicación que voy a dar ahora, así que pongan mucha atención. Después de haber visto esto, o de haber hablado de esto, vamos a hacer mecánicamente, hablando de auto y moto, más capaces, ¿ya? Así que esta explicación no solo para el examen, sino que para siempre, ojalá que no se lo olvide nunca. Dice, cuando vea humo visible en su motocicleta, es porque existe una mala combustión en el sistema. Las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor.
para regular el paso de gasolina, ¿ya? Entonces, cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. Las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Ya, para empezar voy a hablar del humo. ¿Ya? Tenemos tres tipos de humos que pueden ser peligrosos en un vehículo de gasolina de cuatro tiempos. El humo azul. El humo azul significa que estoy quemando aceite. Si por el escape sale un humo plomo azulado, significa que estoy quemando mucho aceite y eso es un problema. Ya los vehículos actuales, motos actuales no deberían generar emisiones que se puedan ver. ¿Ya? Después de eso tenemos el humo negro. Cuando sale un humo negro del escape, significa que hay problemas con el combustible. ¿Ya? Si hay problemas con el combustible, voy a tener problemas, ¿cierto?, de gases. O sea, perdón, de gasolina, no de gases. O sea, también de gases, pero se debe a que hay problemas con el combustible. Gasolina, mucha gasolina normalmente que no se está quemando bien o muy poco aire. Ya la cosa es que la mezcla entre los dos hay más gasolina que aire. ¿Se entiende? No, no está bien hecha la mezcla. Por eso está saliendo combustible medio crudo. ¿Ya? Después tengo combustible medio crudo y después tengo, denme un segundo, ya, el humo blanco. ¿Ya? El humo blanco se puede reconocer como humo, ¿cierto? Que en realidad no es humo, sino que vapor, ¿ya? Y es totalmente normal que un escape en la mañana le salga humo blanco. ¿Hasta cuándo? Hasta que el vehículo se caliente, ¿cierto? Y en un momento se va a cortar. Eso es normal. Ahora, si sale mucho humo blanco, vapor, ¿cierto? Eh, Va a estar saliendo, 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 y no se corta nunca, ¿ya? Ahí sí hay un problema y significa que se está metiendo de alguna forma agua adentro del motor y está generando ese problema. Ojo, ¿cómo diferenciar el humo del vapor? El humo es denso y permanece en el ambiente por más tiempo que el vapor. El vapor tiende a salir y disiparse rápidamente. ¿Ya? El humo no, el humo tiende a permanecer más tiempo en el ambiente. Así que ahí tienen hartos factores importantísimos para poder tomar en cuenta cuando vean problemas de humo. Cuando hablamos del sistema de escape, estamos hablando de si el sistema de escape consta con el tubo de escape y gases del silenciador. El sistema de escape consta con tubo de escape y gases del silenciador. Después dice, la misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambie ni lo modifique para aumentar el nivel de ruido. En los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia. Es como un riñón que tiene el escape en los motores de dos tiempos. ¿Ya? Y después dice que los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor funcionando en un estacionamiento, ni siquiera cuando éste sea abierto. ¿Ya? Eso es lo que acá dice. Dentro de eso les voy a explicar y les voy a recomendar los escapes son sistemas, eh, son sistemas pensados en que duren la vida de la moto. ¿Ya? No es algo que se debiera cambiar, es algo que debiera durar todo lo que dura la moto, ¿ya? Para empezar. Segundo, el escape reduce el nivel de ruido y los motores de combustión interna. Si yo le elimino el escape y el silenciador, generan demasiado ruido, que al principio puede gustarme, pero después les aseguro que va a ser un problema y les va a traer complicaciones.
Por lo tanto, nunca modifique su escape, ¿ya? Y si lo va a modificar, ponga uno que cumple con todo lo que se necesita como el original. Ya hay algunos que traen lo mismo que el original, pero cambia un poquito el ruido. No el nivel, sino que el sonido que entregan. ¿Ya? Pero traten siempre de evitar cambiar los sistemas de escape. ¿Por qué? Porque normalmente la gente le pone escapes de mala calidad. El escape que trae la moto es un escape de buena calidad y le van y le ponen un escape de mala calidad. Ahí no vale la pena, están gastando plata en vano, plata que podrían gastar, por ejemplo, en un buen juego de neumáticos en vez de estar, ¿cierto?, con este tipo de problema, ¿ya? Entonces, importantísimo el sistema de escape, ¿ya? Ahora, segunda parte del sistema de escape. Los sistemas de escape, aparte de tener silenciadores, tienen catalizadores. Y los catalizadores lo que hacen es, entre comillas, transformar los gases de escape nocivos en gases menos nocivos o inofensivos incluso. Por lo tanto, si yo le saco el escape, le saco el catalizador y no le pongo un escape que tenga catalizador, va a pasar que yo voy a estar contaminando mucho más con mi moto que si lo tuviera. ¿Ya? Las motos modernas, todas traen ya, o al menos la gran mayoría, trae ya catalizadores. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar que la moto contamine demasiado y tratar de mantener el ambiente lo más limpio posible, ¿ya? Muchas veces nos quejamos de que hay contaminación, etcétera, pero nosotros hacemos ciertas cosas para contaminar más en vez de hacer cosas para contaminar menos, ¿ya? Y eso no está bien, ¿ya? Y que la caridad, dicen por ahí, que tiene que empezar por casa. Muy bien. Ya, entonces, sigo. Ya, ahora tenemos sistemas de refrigeración. Existen dos tipos de sistemas, perdón, ahora sí. Este tema es súper importante también, ¿ya? ¿Por qué? Porque debemos saber que los sistemas de refrigeración son muy importantes en cualquier motor de combustión, ya sea gasolina, diésel, gas, cualquier motor de combustión necesita refrigerarse de alguna forma. En el caso de las motos, hay principalmente dos tipos de sistemas de refrigeración. El primero por aire y el segundo por líquido a base de agua, ¿ya? No digo agua porque no es agua sola, pero sí tiene un gran porcentaje de agua, ¿ya? Y no es cualquier agua, es agua destilada. Dice, existen dos tipos de sistemas de refrigeración, por aire o mediante líquido, agua o aceite. Refrigeración por aire. La pared del cilindro y se va revestida con rebordes o aletas para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo, porque entonces no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpie las aletas si se encuentran sucias o si se encuentran sucias. ¿Ya? Hasta ahí no me llegaba. Vino una abejita aquí a molestarme. Ya. Primero entonces refrigeración por aire. Hay muchísimas motos, sobre todo de baja cilindrada, no todas, pero hay muchas de las motos de baja cilindrada son refrigeradas precisamente por aire. Si tu moto es refrigerada por aire, lo que debes hacer
siempre es mantener el motor limpio. Si el motor empieza a acumular tierra o barro por fuera, la moto se va a empezar a sobrecalentar. Imagínense que los hornos de barro son de barro porque el barro mantiene el calor adentro, ¿cierto? Igual que las casas de adobe son muy frescas en verano y muy calentitas en invierno. Entonces, ¿por qué? Porque aíslan, ¿ya? Y lo que necesitamos en el motor no es que aísle, es que suelte el calor, ¿ya? Por eso, siempre estas aletitas, que por aquí hay algunos motores que se ven con aletitas, mira, ahí está el motor, esas rayitas son las aletitas, ¿ya? Y en este motor, esas rayitas que están ahí también son las aletas, ¿ya? Ese tipo de estructura de motor corresponde a un motor con aletas, ¿ya? Ya, sistemas de refrigeración entonces. Ya sabemos lo que son las aletas, no pueden estar rotas y si están rotas hay que verificar si eso afecta o no el funcionamiento y no pueden estar sucias, ¿ya? Súper importante ir limpiándolas cada cierto tiempo. Y luego tenemos la refrigeración líquida que funciona igual que la refrigeración de un auto, ¿ya? En la refrigeración líquida, lo que yo voy a hacer es ponerle, ¿cierto? Líquido, agua con anticongelante que se llama, es un compuesto que se llama etilenglicol, que lo que hace es aumentar el rango de temperatura en el que el agua se mantiene líquida. Cuando yo le agrego etilenglicol, hierve a los 100 grados. O sea, perdón, de nuevo, lo dije mal, ojo. Cuando yo no agrego etilenglicol, el agua está sola, solita, en su estado natural, la caliento y hierve a cuánto? A los 100 grados, ¿ya? Cuando yo le agrego anticongelante, hierve mucho más tarde y se congela mucho después, ¿ya? Esa es la gracia. Si yo tengo agua, si yo tengo agua, si yo tengo agua con mucho anticongelante, me va a durar más tiempo, me va a durar más tiempo el sistema, ¿cierto? Me va a durar más tiempo con el agua en estado líquido, a eso quiero llegar, ¿ya? El agua va a estar en estado líquido, ¿ya? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a estar en estado líquido el agua? Bueno, por ejemplo, si yo le echo cierta cantidad de etilenglicol, el agua está en estado líquido desde los 0 a los 100 grados, ¿ya? Pero si yo le agrego a esa agua etilenglicol, va a estar en estado de líquido desde los -4 grados hasta los 12, hasta los 112 grados. Entonces tengo más rango en el que el agua se va a estar moviendo. ¿Para qué sirve esto y por qué se llama anticongelante? Se llama anticongelante porque hace que el agua no se congele. ¿Cuándo? Cuando el vehículo está detenido y la temperatura es muy baja, ¿ya? Si uno vive en Santiago, por ejemplo, hay muy pocos días en el año en los que la temperatura baja de los 0 grados, pero los hay. Entonces, si yo tengo la moto parada en el patio y hacen, por ejemplo, -3 grados en una noche, puede que la propia agua que está dentro del motor, si no tiene anticongelante, rompa el motor. ¿Por qué? Porque el agua cuando se congela se hincha, ¿ya? Y como se hincha, rompe los motores que pasa a veces cuando uno deja un vaso con agua en el refri o una botella con agua en el refri de vidrio, después la va a ver y está quebrada. ¿Por qué? Porque el agua se congeló, se hinchó y rompió lo que tenía a su paso. Recuerden que la fuerza del agua es increíble, ¿ya? Así que ojo ahí con eso, queridos amigos míos, ¿ya? Ojo con eso, queridos amigos míos. Ya, entonces,
Último concepto, pues ya me queda muy poquita clase. Último concepto que voy a decir el día de hoy es que en el medio de estos dos sistemas está uno que le dicen refrigeración por aceite, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay motos que para ayudar a que el aceite se enfríe, le ponen un radiador de aceite. También hay autos que tienen ese sistema, ¿ya? Entonces, cuando las motos tienen radiador de aceite, normalmente yo se lo escucho más a los vendedores esto, dicen, no, la moto no es refrigerada por aire, es refrigerada por aceite, ¿ya? Sí, una parte de la moto es refrigerada por aceite, pero eso pasa en todas las motos que son de cuatro tiempos y que usan aceite, ya aceite en su cárter. Siempre, recuerden que en la clase del día de ayer dije que el aceite siempre ayudaba a refrigerar. En las que le pongo un radiador de aceite ayuda un poco más, por supuesto, pero la moto desde mi punto de vista sigue siendo refrigerada por aire, ¿ya? Para mí existen dos refrigeraciones principalmente, aire y líquido a base de agua. Cuando son refrigeradas por aceite, para mí siguen siendo refrigeradas por aire porque el motor mantiene la estructura de aletas relativamente normal y muy parecida a un motor que es refrigerado por aire, ¿ya? En cambio, cuando las motos son refrigeradas por agua, el motor normalmente presenta una estructura lisa. Ya no tengo ninguno aquí para mostrarles, pero normalmente presenta una estructura más lisa. ¿Ya? Queridos amigos, amigas, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que estoy grabando esta clase, ¿cierto? En un lugar que no es el habitual. Pero al parecer salió súper bien, no se fue en ningún momento la señal, no se me acabó ninguna de las baterías que tenía que no acabarse, así que estamos creo que súper bien. Muchas gracias por haber visto esta clase, ya de antemano les, a- les avisé ya al principio de la clase que la clase probablemente la mayoría la va a ver grabada y que se va a poner a las 5 de la tarde grabada también. Pero eso, ya esperemos que mañana podamos estar en vivo y en directo para los que quieran. Ya normalmente la mayoría de los alumnos de clase C ven la clase también grabada, así que no es tanto problema. Les mando un abrazo, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es Practicatest.cl. Espero que a todos les vaya excelente en su examen de conducción. Y un saludo también para una alumna que estuvo conectada, Denise Cortés, estuvo conectada a toda la clase. Ella me dice que se había conectado a clase E, pero no importa porque estos conceptos igual le van a servir. ¿Ya? Si bien es cierto, no es una clase B, no es una clase de clase B, pero igual te van a servir estos conceptos porque son muy transversales. Ya son muy transversales. La mayoría, yo creo el 60% de la clase es muy transversal para cualquier tipo de vehículo. Eso, un abrazo, cuídense mucho. Ricardo Cornejo, practicatest.cl. Así, así sí, ahí sí. Chao, chao.